Bien, mis hermanos, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicar su palabra. El tema de hoy es principalmente la oración. Vamos a hablar detalles que para mí eran desconocidos. Ojalá ustedes los conozcan y si no, bueno, esta es la instancia para que nos vayamos interiorizando en la oración, que es algo en la base del cristiano, pero es importante que conozcamos estos detalles que son realmente importantes. Les aviso que durante la palabra, bueno, tuve que hacer un resumen porque hay harto contenido, hay harta información y hay unos textos, citas bíblicas que explican más adelante puntos importantes de la oración, principalmente los 9 tipos de oración. Les voy a dejar solamente la cita bíblica para que vayan desempolvando esa Biblia y puedan ir entendiendo de mayor forma, de mayor manera los tipos de oración. El texto principal para dar inicio a este tema lo encontramos en el Salmo 116. Le vamos a dar lectura del versículo 1 al 5 y le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a su presencia, Señor, para pedirle, bendito Rey, que usted bendiga esta palabra, Señor, y me ayude para desarrollar correctamente la palabra que usted ha puesto en mi corazón. Ya en la introducción, ya los hermanos ya entienden de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de la oración. Le ruego, Señor, que esta palabra quede caleondo en los corazones, porque es muy importante que entendamos bien como cristianos a qué se refiere y qué es la oración y las características y detalles importantes que hay de este tema, Señor. Sobre este asunto, Señor, necesitamos aprender. Y le ruego que usted permita que usted sea hablando a través de mí, Señor. Le ruego para que usted pueda edificar no solo mi vida, sino la de mis hermanos y de todo aquel que está en este momento viendo el video. Le ruego, Señor, por piedad, que usted me use, Señor, y me declaro como siervo inútil ante su presencia, Señor, pidiendo, Señor, su ayuda y su dirección, bendito Dios, porque su palabra dice que es usted el que pone en mí el querer como el hacer. Le ruego, bendito Dios, que me ayude y le ruego su bendición en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, principalmente vamos a tratar de ir avanzando rápido porque, como les comentaba, es un tema extenso. La oración principalmente es una conversación con Dios, una conversación personal con Dios, ¿ya? Esa es la base, es lo que todos sabemos, es lo que todos conocemos, es algo que todos hacemos día a día. Una conversación personal con Dios. Bueno, en la palabra de Dios se menciona como oración por primera vez en Primera de Reyes 8:28, donde dice: con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Bueno, esta es la primera vez que aparece en la Biblia como oración, pero como invocación y búsqueda de Dios, o sea, comunicación hombre, Dios.
aparece en Génesis 4:26, donde dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Eso sale en Génesis 4:26. Ahora, si decimos que la oración es una conversación con Dios, igual podríamos decir que la primera oración registrada en la Escritura es en Génesis 3:9, cuando Dios habló con Adán y Eva después de que comieron el fruto prohibido. Génesis 3:9, eso léalo usted en su casa. Esta es la primera conversación registrada en la Escritura, pero como les repito, como conversación Dios-hombre. Como invocación y búsqueda de Dios es Génesis 4:26. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos muy claro. Como características, hay muchas características que tiene la oración, pero las que más me llamaron la atención a mí, o lo que yo encontré, son las siguientes. La oración es la primera muestra de fe en Dios, porque hablamos con Dios sin verlo cara a cara. ¿Ya? Amén. Es una de las primeras muestras de fe. Se entendió, más que claro eso. Después dice, los apuntes que tomé acá, es la primera muestra de humillación hacia Dios, de confianza en Dios, es la primera declaración que hacemos de que dependemos de Dios. Amén. Es importante también esto. Es la herramienta más importante para conseguir comunión con Dios. Incluso Jesucristo lo enseñó personalmente y oró mucho estando aquí en la tierra. Él hablaba con su Padre. Otro tema, otra característica muy importante es que la oración junto con el ayuno, ojo, oración y ayuno juntos, son el arma más letal contra el diablo. Es importantísimo. Recordemos que en Efesios 6, bueno, todos sabemos lo que dice Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿ya? Es la principal muestra de amor a Dios y al prójimo. También es una orden con promesas de bendición para los hijos de Dios. La oración en la palabra, mencionada en la palabra, tiene promesas de bendición. Buscando solamente algunas, les puedo mencionar Mateo 7, el 7 y el 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Por ejemplo, en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una promesa de respuesta. Es importante que estemos claros que si nosotros creemos en Dios y estamos a cuentas con Él, tengan por seguro que van a recibir respuesta. Es importante eso, la fe. En Jeremías 33:3, un versículo muy conocido que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías, imagínense la promesa que hace aquí, el compromiso que hace Dios con nosotros, que dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Aquí en este texto también hay una muestra de una tremenda muestra de que Dios conoce el futuro. En Mateo 18, 19:20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Juan
5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Es importante, me queda una cita más, que es en Mateo 6, del versículo 6 y 7, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. ¿Por qué me tomé mucho este tiempo para leerle estas promesas que encontramos en la palabra? Hay muchas más, pero es importante que entendamos y que aumentemos la fe, porque al orar nosotros practicamos principalmente el hecho de que creemos en Dios. Como les decía, es la principal muestra de fe, la principal muestra de humillación, la principal muestra de que nosotros creemos en Dios. Amén. Es importante, muy importante, muy importante que entendamos. Por eso me tomé el tiempo de leer estos apuntes. Ahora, nos vamos a los tipos de oración. ¿Cuáles son los tipos de oración? En la Biblia se mencionan, son varios, pero se especifica principalmente 9 tipos de oración. Aunque si los resumiéramos, todo se resume en intercesión o peticiones y acción de gracias. Pero bueno, vamos a ahondar en los tipos de oración, en los 9 tipos de oración, y en esto es donde yo les decía que solamente van a tener la cita bíblica. No la voy a leer porque es muy bueno que usted vaya pauseando el video y vaya leyendo y entendiendo, porque leí cada una de las citas que le voy a nombrar. Yo las leí y no necesita una explicación muy extensa. Se explica claramente. La palabra se explica a sí misma, como dicen varios predicadores. Dice, primero, número 1, la oración de fe. En Santiago 4 y 15, Santiago capítulo 4, versículo 15, aparece, sale la explicación de la oración de fe. El número 2 es la oración de acuerdo u oración colectiva. Aquí voy a dar 2 citas bíblicas. Una está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Y Mateo 18, versículo 19. Mateo 18, versículo 19. Ahora tenemos también el tipo de oración de petición o súplica. Aquí van a ver respecto de eso en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vaya pauseando el video y es importante que ocupe su Biblia y lea estos textos. El cuarto tipo de oración es oración de acción de gracias. En Salmos 95, versículos 2 y 3, aparece respecto de oración de acción de gracias. Existe también la oración de adoración, que es el número 5. Oración de adoración. La oración de adoración está en Hechos capítulo 13, el versículo 2 y 3. Después vamos con el punto número 6, que es oración de consagración o dedicación. Ese tipo de oración está en Mateo 26, versículo 39. Después nos vamos al séptimo tipo de oración, que es la oración de intercesión. Está en Primera de Timoteo
capítulo 2, versículos 1 y 2. Después entramos al 8, que es uno de los más, en mi opinión, el más importante. Es la oración en el Espíritu. Está en 1 Corintios 14, versículos 14 y 15. Después tenemos el último, y es importante para mí ahondar en este, que es la oración de imprecación. Eso aparece en Salmo 69, pero voy a buscar en la palabra el Salmo 69, importante, esto sí lo voy a comentar, necesito hacer una pequeña detención y respecto de el Salmo 69, Salmo 69, el Salmo 69 dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Amén. Voy a leer hasta ahí. Principalmente, ¿cuál es este tipo de oración? La imprecación. Imprecación es el clamor. Imprecación es buscar, es pedir o exigir o pedir castigo para los ofensores. Esa es la oración de imprecación. Es la oración donde nosotros pedimos que Dios castigue o que Dios haga justicia. ¿Por qué me quise detener en este tipo de oración? Es recordarles los hermanos en algún momento escucharon cuando prediqué y les comenté respecto de una persona que por teléfono me trató súper mal. Y como pocas veces me habían tratado, y resulta que mi primera oración fue justamente la oración de imprecación. Yo oré pidiéndole a Dios amargamente, pidiéndole justicia, poco menos que le estaba pidiendo que vinieran los carros de fuego con ángeles y fueran a golpear, a atacar y a justiciar a aquella persona que me trató mal. Hermanos, yo les recomiendo que no lo hagan, porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos a Dios en nuestro corazón. Y bueno, dice que podemos airarnos, pero no pequemos. Dios siempre va a hacer justicia.
resulta que cuando mi primera oración fue esa, poco menos que se fuera inmediatamente al infierno esa persona, porque yo estaba consumido en la rabia, en el enojo, estaba muy enojado. Entonces, ¿qué pasó? Nada, no le pasó nada a esta persona. Pasó el tiempo y bueno, mi primera oración fue, como les decía, absolutamente de imprecación. Después la siguiente oración ya no fue con una pequeña imprecación. Ya después la que seguía ya era una oración más acorde al cristiano que debemos ser, pidiéndole a Dios que la perdone. Y ya las siguientes oraciones eran oraciones pidiendo por esa persona que conozca a Cristo, que llegue a los pies de Cristo y que sea salva y que pronto sea mi hermana en Cristo. Hermanos, ¿por qué no les recomiendo la oración de imprecación? Porque pasó este incidente y como a los meses después esta persona le dio una apendicitis terrible. Y como tengo contacto con ella porque es uno de mis principales clientes, yo soy vendedor, me contaba tiempo después que pocas veces en su vida había sentido dolores como los que sufrió por esa apendicitis porque se le complicó. Y lo primero que se me vino a mi mente fue aquella oración que había hecho pidiendo que esa persona sufriera o que fuera justiciada por el Señor. Me sentí horrible, me sentí culpable. Después de esto, me entraron a robar a su casa, le robaron todo. Al tiempo después de esto. Imagínense cómo me sentí. Dios es justo. Y ahí comprobé no solamente que Dios es justo, sino que mi oración no fue la correcta. Yo creo que me habría sentido mucho mejor si hubiese orado por esta persona para que llegue a los pies de Cristo y no haber pasado por la oración de imprecación. No se lo recomiendo, mis hermanos. Este es un tipo de oración que como les digo, no les recomiendo que la hagan, porque yo la hice. Y independiente de que yo hice esa oración, sabemos que Dios es justo. Pero el problema con esa oración es que después se va a sentir culpable cuando usted sepa que Dios hizo justicia. Amén. Alabo el nombre de Dios porque me permitió vivir esta experiencia para poder comentarles a ustedes de qué se trata y cuál es la implicancia de este tipo de oración, que es la oración de imprecación o petición directa de castigo para las personas que nos ofenden. Amén. Bueno, siguiendo con el tema porque ya estamos llegando casi al final. ¿Cuáles son los requisitos de los hijos de Dios para orar? Primero que todo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que otras veces cuando en otras predicaciones le he comentado que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, recibe el Espíritu Santo en usted. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es oír la voz de Dios y someternos y pedirles que Él nos guíe. ¿Ya? Hay hartos textos bíblicos para sustentar el punto 1 que estoy mencionando, pero como les digo, el tiempo pasa muy rápido y la idea no está no tenerlo escuchándome una hora. Dice acá, estar atentos a lo que pasa con nuestros hermanos
familia, el mundo, etcétera. O sea, debemos estar informados. Hoy en día es muy fácil informarse, es muy internet, las noticias. Si usted es un fiel usuario de Facebook, trate de asociarse busque grupos cristianos en Facebook. Esos grupos cristianos también publican información importante, porque tenemos que estar atentos a lo que pasa, porque de esa forma podemos orar. Encontramos otros motivos por los cuales orar, porque muchas veces usted ora, o a mí me ha pasado que oro y como dice mi hermana Silvana, me dice, hacemos la oración bebé, una oración chiquitita, una oración de poco menos que hola mi Dios, ¿cómo está usted? Bien, yo también. Se escucha súper bien. Le pido que me acompañe, que me cuide, paz mundial, amén. Oración bebé. O sea, claramente no es una oración de aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo. El punto 3 dice, debemos estar dispuestos a ayudar. Es importante que estemos dispuestos a ayudar, porque si Dios habita en nosotros, como ya siempre repito lo mismo, que si Dios está en usted y Dios es amor, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? Amor. El punto 4, estar atentos y sensibles a las indicaciones del Espíritu Santo, aprender a oír la voz de Dios, aprender a entender qué es lo que quiere Dios. Y muy importante el punto 5, debemos conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Por eso también es que los tipos de oración, los 8 tipos de oración que les comentaba van con un texto bíblico. La idea es que usted vaya pauseando el video y lea la palabra. En resumen, ya vimos todo lo que es la oración en sí. Sabemos que es una conversación personal con Dios. Sabemos que la palabra dice que como es una conversación personal, la idea es que usted, como dice la palabra, usted entre en su aposento y cierre la puerta y usted se concentre en hablar con Dios. Tenemos que, como dice en Hebreos, tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Por supuesto que usted está hablando con Dios y que tiene que ser respetuoso. Pero usted tiene que hablar con Él, con Dios, con sus palabras, confiadamente. Abra su corazón a Dios, cuéntele sus problemas, hable con Él. Porque nosotros sabemos que como dice su palabra, antes de que nosotros hablemos, Él ya habrá oído. Tenga la confianza que Dios le va a escuchar. Tenga la confianza de que Dios ya sabe lo que usted va a pedir. Aún así, pídale, agradézcale. Por eso siempre valoro que en los cultos, en la iglesia, nosotros tenemos la oración de gratitud, la oración de peticiones, porque tenemos una oración que es solo para agradecer. Recuerde, cuando usted hace algo bueno por alguien, normalmente nuestra tendencia es esperar que esa persona por lo menos le diga gracias. Y si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, obviamente a Dios también le satisface, le gusta que usted le diga gracias, que usted reconozca que todo lo bueno viene de Él. Declárele a Dios: oh Dios, yo declaro que necesito de ti, que reconozco que sin ti no soy nada.
recuerde siempre que Dios hace todo por usted. Él es el que le da la vida, le dio salvación. Es importante, muy importante, que esté al tanto de lo que vimos ahora, para que usted pueda entender y hacer una oración más eficaz. Recuerde siempre que la oración va de la mano con el ayuno. La oración va de la mano con el ayuno. El ayuno es un tema en el que no voy a profundizar hoy en día, solamente lo voy a mencionar. Pero recuerden que los discípulos no pudieron echar unos demonios, y Jesucristo dijo que ese nivel de demonios salen solo con oración y ayuno. Así que no espere a toparse con ese tipo de demonios para ayunar. Siempre tenemos que estar orando y ayunando. Y en definitiva, ¿cuál es el principal requisito para que nosotros, los hijos de Dios, oremos? Lo principal de lo principal, y un resumen importante para que se le quede en su corazón, atesore esta palabra en su corazón, está en Marcos 12, 30 y 31, y con este texto cierro. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Que Dios bendiga su palabra. Todos los 9 tipos de oración pasan por estos 2 mandamientos. En esto se resume todo. Si usted ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y amas al prójimo como a ti mismo, usted, mi hermano, va a tener una oración eficaz. Porque si usted realmente ama a Dios, va a poner su mente y su corazón en hablar con Él. Usted se va a explayar con Él, va a hablar con Él, va a agradecerle, va a pedirle, va a adorarle. Amén. Todo eso ocurre si usted realmente ama a Dios. Y usted va a pedir por su hermano, va a pedir por su pastor, va a pedir por su vecino, va a clamar por sus hijos, por sus familiares. Si usted ama al prójimo, recuerde eso. De eso depende, como le digo, es el principal resumen de todo. Que Dios les bendiga. Y hasta aquí dejo esta palabra. Les dije que iba a ser extenso. Lean los textos bíblicos que aparecen, pueden ir pauseando el video y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, le doy gracias, Señor, porque me permitió predicar su palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra me edificó bastante mientras estuve buscando información, Señor. Gracias, Señor, porque muchas cosas yo no tenía idea y veía la oración como algo más simple. Y ahora entiendo mucho más de qué se trata la oración. Y le agradezco, Señor, le agradezco mucho, Señor, porque como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y usted ha cumplido esa palabra en mi vida y la está cumpliendo en mis hermanos, porque hay cosas grandes y ocultas que no conozco, y los detalles de la oración es algo que yo no conocía en profundidad. Les ruego, Señor, que te bendiga esta palabra en los corazones de mis hermanos y en mi corazón. Y a todo aquel que no es hijo suyo y que está viendo este video, les ruego que toque el corazón de aquella persona. Les ruego, Señor, que usted le ayude
y le bendiga para que él pronto pueda llegar a los pies de Cristo en busca del perdón de pecados y de la salvación. Alabo y bendigo su nombre, bendito Dios, y le agradezco todo, Señor. Y gracias porque me permitió predicar su palabra, Señor. Todo lo dejo en sus manos, bendito Dios, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Cuando la vida es un sufrir y ya no hay sueños que cumplir, yo necesito oír tu voz, saber que entiendes el dolor, aun cuando nadie más pueda entender, aunque no lo pueda expresar. Yo sé que escuchas el dolor, aún antes que te busque a ti. En mi gran necesidad es cuando tú derramas tu gracia en mí. Tú brillas más, bello es tu amor. Tristeza y dolor, tú traes paz, hazme creer y confiar otra vez en aflicción, tú brillas más en aflicción, tú brillas más. Que el consuelo sea real, un río que fluya del dolor, donde sedientos beberán, en ti se sacia todo ser y muestra mi dolor, tu fuente de amor, tú brillas más, bello es tu amor, donde hay tristeza y dolor, tú traes paz, hazme creer y confiar otra vez en aflicción, tú brillas más. Me sorprendió cuando me abandonaron todos los demás, que tú, varón de dolores, siempre quedarás, te quedarás. Yo quiero ver tu gracia una vez más. En aflicción tú brillas más. En aflicción
sea el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, alabado sea